Malopchu mukin, malopchu mukin, mixawanilex, kexiwahach malop. Behla yanintzik batiktiteexe, tenxane inwojel inpak'ach lewajo. Bix tinkani inpak'achte. Tene yanten 10 ujabil inkuxta katinkana inpak'ach lewajo. Ka'an saptem ba'xe le katiyax pak'achte wajo ma'lop jok'iki k'ajanten ne sakpetz chaji beyo mixmak jante ma'tan upaj talujan ta'a ma'ki' kaj le'olale kajtz'ati le'emejen k'ek'e no'obochen le ti'oj upaj tujan k'obe'emen jach taj k'as b'ix tipak'axtij k'ajanten ne omb'el jo'ma' tinchupaj b'a'xe jach majpaj cha ujan k'ajli'mem k'as tinpak'axtij. Tz'o'kol tune' kajop'isem pak'axte' inpak'ache' kaj utz chaj inb'etik le' wajo ja'tz'utz tinb'etii ma'lop tinb'etaj tinkan inb'et le pak'axb'ij wajo tulakal jantik tunb'ej inpak'ach lekem pak'achnakem men xan ya mupajtal b'ix uya'laj wa lej juch' jach tikno' mupajtal upak'ach k'ajaj wa xan jach ch'ule' ma xan upajtal upak'ach k'ajaj k'ab'et jach tup'iis yanik le juch'o' wa ma'e' mujok'o' ma'lop le'olale' tinkanaj xan inb'et b'eyo' ma'lop tinkanij yan xaniwa'ke' le k'aak'oo' tene' kub'etik inwok'oo' ma' le ti'ej k'aak'oo' ub'utz'il le k'aak'oo' kub'etik inwok'oo' b'ey tunoo' tzikb'alex ten watex awolex pak'ach wa k'awolex ujel mak yojej pak'ach ki' le pak'axb'ij wajo yetel je' b'a'ax janle' jach ki'. Y ahora en español voy a decir todo lo que dije en maya. Bueno, pues yo también sé hacer tortillas a mano. La primera vez que hice las tortillas tenía como 10 años o tenía 10 años, estaba chiquita y me pusieron pues a tortear. Para esto pues ya me habían enseñado. Yo ya había según practicado, ¿verdad? Y pues me tocaba hacer las tortillas para la comida, pero me salió muy mal, muy mal. Me acuerdo que nunca voy a olvidar esa vez porque todas las tortillas quedaron blancas, o sea, estaban como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuarteadas. Cuarteadas, no se coció para nada la tortilla. Estaba todo cuarteado, estaba entre blanco, no sé, feo. Ninguno se podía comer. Y me acuerdo que yo ya había llenado, ¿cómo se llama? Pues yo ya había terminado de tortear toda la masa de un lebrillo. Porque pues todos íbamos a comer, pero se dieron cuenta de que estaba mal hasta que yo terminé. Y pues, pues nada, agarraron y pues ¿cómo se llama? Pues se lo dieron a los cochinitos a comer porque pues nosotros no podíamos comerlo así. No se puede comer así. Y pues a partir de allí empecé a hacer tortillas todos los días hasta que aprendí a hacerlos. También es importante saber preparar la masa porque si está muy, ¿cómo se llama? Muy mojado, no se puede tortear. Si está muy seco, tampoco se puede tortear. Tiene que estar como a la medida la masa. Si no, no podemos hacer la tortilla. Y pues así fue la historia
de cuando yo aprendí a hacer tortillas a mano. Y pues a mí la candela me hace llorar. Bueno, no la candela, ¿cómo se dice? El humo de la candela me saca lágrimas. Pero todo bien. Nosotros también sabíamos tortear. Y pues cuéntenme si ustedes conocen o si ustedes saben de alguna persona que hace tortillas. Las tortillas con cualquier comida van muy bien. Las tortillas hechas a mano con cualquier comida saben muy, muy rico la comida cuando es tortilla hecha a mano. Muchas gracias por ver y compartir mis videos y por comentarlos. De verdad, muchas, muchas gracias. Todos aprendemos aquí. Nadie sabe al 100% nada. Si ustedes tienen alguna experiencia de las tortillas a mano, pueden dejarlo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.